La asombrosa historia de la oficial que arrestó al jefe de la mafia y cambió su vida para siempre. Clara estaba a punto de salir a la calle, su uniforme ajustado cuidadosamente, pero el peso del día se sentía más pesado que nunca. En su cabeza resonaban las historias de su abuela, llenas de sacrificio y valentía, pero en su pecho crecía una duda vertiginosa. En el barrio, las calles susurraban, llenas de secretos oscuros y promesas rotas. La mafia local acechaba, un monstruo que devoraba esperanzas. ¿Qué haría mi abuela en mi lugar?, se preguntó mientras ataba sus botas. Su mente viajaba entre el deseo de luchar por la justicia y el pánico que inundaba su ser al pensar en lo que significaba enfrentarse a esa oscuridad. Cada día, su trabajo la empujaba a un abismo de confrontaciones, donde su papel como mujer y madre, latente y palpable, se resentía ante la presión de un entorno que la cuestionaba. La mirada temerosa de sus hijos, Miguel y Sofía, cruzaba su mente como dagas, y la angustia se aferraba a su corazón. Mientras conducía, la tensión crecía. Recordó cuando un delincuente le había dicho: «A las mujeres como tú no les gusta descubrir lo que no deben saber». Cada palabra se convertía en un eco de advertencia, y la imagen de su padre, un hombre que había sacrificado su dignidad por la protección de su familia, alimentaba su furia y confusión. La revelación de que podría estar involucrado en un oscuro secreto relacionado con la mafia apretaba su pecho como un abrazo de cristal. Una noche, mientras revisaba un informe, una chispa iluminó su mente. El nombre del jefe de la mafia aparecía en cada rincón de las investigaciones, y su corazón se aceleró al pensar que este hombre podría tener respuestas. Pero, ¿cuánto estaba dispuesta a perder? Su voz interna la cuestionaba constantemente. La idea de revelar una verdad desgarradora sobre su padre, o peor aún, colocar a su familia en el punto de mira de un monstruo aterrador, la mantenía despierta. Rápidamente, pensó en cómo el desliz del tiempo había hecho de ella no solo una oficial, sino la voz de una historia que no sabía si debía seguir contando. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La noche se estaba volviendo oscura, llena de sombras y murmullos. El aire se sentía pesado. Clara se encontró frente a la puerta donde lo esperaban, su mente martillando pensamientos contradictorios. ¿Qué podría hacer? ¿Qué decisiones tomar? ¿Es esta la batalla que mi abuela soñó que pelearía? Su respiración se tornó irregular, mientras la certeza de su dilema se intensificaba. La línea entre la verdad y el amor a su familia se volvía cada vez más tenue. El momento ya estaba aquí. Avanzó. Su determinación lucha contra el impulso de correr hacia atrás, pero el eco de su abuela seguía allí, gritando en sus oídos: «Nunca te rindas, Clara». Mientras su mano se alzaba hacia el picaporte, sabía que el destino de su vida y el de sus hijos pendía de un hilo frágil. La confrontación la acechaba como un depredador, y cada latido de su corazón retumbaba en la oscuridad, mientras las decisiones a tomar se deslizaban entre sus dedos como agua que se escapa. ¿Arriesgaría su futuro por una verdad que podría destruir todo lo que amaba? El peso de la incertidumbre se hacía cada vez más opresivo, y la batalla por su alma apenas comenzaba. Clara respiró hondo antes de cruzar el umbral. La luz tenue del pasillo la envolvió como una manta pesada, intensificando cada centella de duda que chisporroteaba dentro de ella. Sabía que su entorno podría cambiar en un instante, como un instante de calma que precede a una tormenta. Su mente estaba centrada en un punto, la verdad, pero se preguntaba si esa verdad estaba destinada a liberarla o a condenarla. Con cada paso que daba, el eco de sus pensamientos se multiplicaba. «Debo ser fuerte, por mis hijos», repetía como un mantra, aferrándose a un hilo de esperanza.
Sin embargo, la imagen de su padre se encarnaba en su mente, y con él la culpa que había sentido desde niña por no poder protegerlo. Se dio cuenta de que hoy enfrentaba no solo a la mafia, sino al espejo de su propia historia familiar. La lucha era tanto interna como externa, y ese era el verdadero desafío que la atormentaba. Frente a la puerta del jefe de la mafia, se encontró con un dilema existencial. ¿Podría enfrentarse a un hombre que, forzosamente, podría ser una sombra de su propia vida? La idea de que el monstruo que había seguido por tantos años podría tener vínculos con su propia sangre era un pensamiento desgarrador. Clara esperaba respuestas, pero temía ser aplastada por las verdades que podría encontrar. Al abrir la puerta, un aire cargado de siluetas y ecos de poder las recibió. Estaba en la boca del lobo, y el jefe de la mafia, con su presencia imponente, sonrió al verla. «Clara, ¿verdad? He estado esperando conocerte», dijo con una voz que resonaba como un tambor en su pecho. Ella no pudo evitar sentirse evidentemente pequeña. La confianza que había tenido al llegar se desvanecía. Su voz, antes segura, titubeó. «Necesito respuestas», comenzó, únicamente para ser interrumpida por su cadencia suave, casi arrogante. Cada palabra de él era como un hilo que tejía una red a su alrededor, intentando controlarla. «Las respuestas vienen con un precio», replicó él, mirándola de cerca con ojos que parecían leer su alma. ¿Realmente estaba dispuesta a pagar ese precio? La duda la atravesó como un rayo, haciendo que su piel se erizara. Clara recordó las historias de su abuela, las lecciones de valentía y lucha, pero también ese oscuro secreto familiar que había salido a la luz en sus investigaciones. Se dio cuenta de que la batalla ya no era solamente contra la mafia, estaba librando una guerra para decidir quién quería ser, la oficial que enfrentara a su enemigo o la mujer que, por amor a su familia, eligió permanecer en la oscuridad. «Dime lo que necesito saber», dijo, apretando los dientes y obligándose a mantener la voz firme. Había un nuevo fuego en su interior, un deseo de autoconocimiento que socializaba con una resolución implacable. No podía arriesgar sus sueños, necesitaba entender las conexiones, aunque eso significara abrir viejas heridas. Con un gesto despreocupado, el jefe de la mafia asintió, como si supiera que había encendido una chispa en ella, y mientras empezaba a revelar secretos, Clara sintió que el suelo bajo sus pies cambiaba, y con él, el camino que había decidido tomar. Cada revelación era como una espina que se clavaba en su ser, provocando preguntas que no deseaba oír. En el fondo, sabía que descubrir la verdad podría costarle todo, incluyendo la vida que había construido para sus hijos. Pero ya no había vuelta atrás, la búsqueda de respuestas era un viaje que había comenzado, y no estaba dispuesta a detenerse. Al escuchar una revelación que la dejó petrificada, una verdad tanto poderosa como devastadora sobre su padre, el aire se le escapó. Clara se dio cuenta de que el momento de la verdad había llegado, y la única pregunta que resonaba en su mente era, ¿podría soportar el impacto de lo que estaba a punto de descubrir? La premisa de un futuro desenfrenado se aferraba a su pecho como una cadena que le recordaba que, en el fondo, cada decisión importaba. Clara sintió cómo las palabras del jefe de la mafia se deslizaban como un veneno lento a través de su conciencia. Lo que había creído un simple hilo de conexión se transformó en una maraña densa y oscura que amenazaba con asfixiarla. La revelación sobre su padre no era solo un dato, era el núcleo de sus pesadillas, un eco de traición inaudito que redefinía su visión del pasado. Era un hombre de honor, ¿verdad? La pregunta escapó de sus labios sin filtros, un impulso visceral que la golpeó con la fuerza de un recuerdo reprimido. El jefe sonrió con arrogancia, como si disfrutara de su angustia. Honor, sí, pero también codicia. Todos en este negocio tienen sus sombras, Clara. La cuestión es qué estás dispuesta a hacer para enfrentar las tuyas. Su mente en éxtasis de conflicto saltaba entre la rabia y la desilusión. ¿Qué significaba eso para ella, para sus hijos? La vida que había luchado por construir se tambaleaba al borde de un abismo.
amenazada por un legado que había intentado evitar. «Esto no es solo una cuestión de familia, es sobre justicia», dijo, tratando de recuperar algo de control. La defensa era un hacha de doble filo. A medida que hablaba, sentía la chispa de la determinación encenderse en su pecho, empujándola hacia un lugar más profundo de su ser, donde yacía una versión de Clara que había explorado y habitado solo en sueños. Silencio. La atmósfera se volvió densa, cargada de homicida tensión mientras el jefe de la mafia mantenía su mirada fija en ella. ¿Justicia? ¿Qué sabes tú de la justicia? Esta vida a menudo no la entiende alguien como tú. Y ahí, ante esa exposición, Clara se encontró al borde de un precipicio de decisiones. Sus instintos le decían que el camino que había iniciado no era solo peligroso, podía ser su salvación. Enfrentar su legado, confrontar una verdad que podría devastarla o liberarla, se convertía en una parte esencial de su crecimiento. Sintió la presión acumulándose en su interior, una energía antes desconocida que le hacía eco de su legado familiar de resistencia. Nunca había conocido una verdad tan cruda y expuesta, y eso la aterrorizaba, pero al mismo tiempo la impulsaba. Su voz, ahora firme, resonó en el aire pesado. «Estoy dispuesta a enfrentar lo que sea necesario. No voy a permitir que la sombra de mi padre defina quiénes somos como familia. Debo descubrir la verdad aunque duela». El jefe de la mafia se reclinó hacia atrás, con una expresión de interés que la quemaba con cada segundo. «Eso podría resultar un juego peligroso, Clara. Si buscas la verdad, te involucrarás en un mundo que no comprende el perdón». Mientras sus palabras flotaban en el aire, Clara se dio cuenta de que no solo buscaba un desenlace para su familia, sino que también estaba urdiendo su propia narrativa. Cada revelación significaba el riesgo de desentrañar capas de su propia identidad. En aquel instante, comprendió que enfrentarse a esa verdad no era únicamente un acto de valentía, sino la única forma de dominar su historia. ¿De qué precio estamos hablando? La pregunta salió de su boca con una claridad sorprendente. Su mente analizaba rapidísimo las consecuencias, construyendo un plan mientras el tiempo parecía ralentizarse. Prepárate para lo inesperado. Los secretos tienen un costo, y a veces pagar ese costo significa arriesgarlo todo, dijo él, sus ojos como espejos que reflejaban el abismo en el que Clara estaba a punto de zambullirse. La mente de Clara giraba. Necesitaba más que respuestas, requería la fuerza para redirigir su destino, un desafío que iba más allá de la mera justicia y se adentraba en el terreno del autodescubrimiento. Mientras comenzaba a atar cabos de lo que había escuchado, una nueva resolución emergía. No solo quería saber la verdad, necesitaba convertir esa verdad en su motor de vida. Pero antes de que pudiera articular un plan más claro, un sonido fuera de la habitación la sacó de su concentración. La inminencia del peligro latía en su pecho como un tambor frenético. Debía ser rápida. La verdad estaba a solo un paso, pero el precio económico de ello parecía cambiar cada instante, destilando un terror que vibraba en sus venas. Con cada decisión, la línea se volvía más tenue. ¿Podría soportar el peso de su historia al mismo tiempo que luchaba por el futuro de sus hijos? La pregunta la acompañaría como una sombra. La lucha apenas comenzaba, y el camino hacia adelante se bifurcaba desafiándola a definir su destino. La tensión la consumía mientras un nuevo ecosistema de decisiones se esbozaba. La verdad danzaba peligrosamente cerca, pero el reloj no hacía más que avanzar. En su mente, una frase oscura resuena. La verdad también puede ser tu peor enemigo. Clara sabía que el momento más crítico de su vida se acercaba velozmente, y no había marcha atrás. Clara se levantó con decisión y comenzó a trazar un plan en su mente. La amenaza del jefe de la mafia aún resonaba en su interior, y cada palabra parecía empujarla a un retador abismo que, sin embargo, también ofrecía la posibilidad de redención. Había sombra en su legado, sí, pero se negaba a dejar que eso la definiera. Mientras recorría el lugar donde se encontraba, su mirada se posó en una cadena de documentos y fotografías que el jefe había dejado sobre la mesa.
Eran pistas, fragmentos de un rompecabezas que ofrecían la oportunidad de entender su historia familiar. Sin más dilación, se acercó cautelosamente. Aquel espacio le parecía una cápsula del tiempo donde todo lo relacionado con su progenitor ocultaba verdades más profundas que cualquier anhelo que ella hubiera acariciado. Estiró la mano y levantó una fotografía. Era una imagen antigua, desgastada, de su padre con un grupo de hombres que, a primera vista, parecían empresarios. Pero en sus caras, Clara podía ver el brillo de una complicidad que había estado ajena. ¿Cómo había podido no percibirlo? Se sintió decepcionada, no solo por él, sino por ella misma al haber vivido tanto tiempo con la idea de que podía existir una verdad sin sombras. Tomó un profundo respiro. Esto no era solo sobre su padre, se trataba de su futuro. A medida que contemplaba su realidad, Clara comenzó a elaborar una estrategia. Necesitaba información, y esas imágenes y documentos podrían conducirla a fuentes que nunca sospechó. Con cautela, tomó notas mentales de cada detalle. A pesar de su creciente determinación, un nudo aún persistía en su estómago. Pese a haber decidido que no dejaría que el legado de su padre dictara su vida, la presión de indagar en su historia le provocaba ansiedad. ¿Qué haría si descubría algo sobre su padre que no pudiera aceptar? Esa inquietud se superponía como una sombra persistente, y su valor se ponía a prueba con cada línea que cruzaba en su mente. Cuando decidió que ya había acumulado suficiente información, su instinto profesional la empujó a actuar. Ya no se trataba de valorar la justicia. Ahora debía orquestar su propia salida de este mundo oscuro, un espacio donde las decisiones se pagaban con la vida. Fuera de la habitación, murmuraban voces, un recordatorio de que no estaba sola en esa búsqueda de la verdad. Gente con intenciones tan oscuras como la propia mafia tendía su red, y Clara debía ser cautelosa. Aún así, su mente fervorosa no se detuvo. Comenzó a pensar en otras formas de investigar. Tenía algunos contactos que podrían ayudarla, personas que habían estado en el juego de la información y que podrían arrojar luz sobre el legado que su padre había dejado. La noche caía, y con ella la necesidad de moverse rápido. El plan se cristalizó en su mente a medida que se acercaba hacia la salida. Era ahora o nunca. La verdad que tanto deseaba conocer se presentaba como un horizonte peligroso. Pero Clara estaba impulsada por un renovado sentido de propósito. No podía permitirse titubear ni un segundo más. En el mundo al que se dirigía, todo lo que protegía podría verse amenazado. La imagen de sus hijos cruzó por su mente y la determinación se selló en su corazón. Tenía que convertirse en arquitecta de su propio destino. Cualquier cosa menos sería una traición a su familia y a ella misma. Afuera, el ruido del tráfico sonaba casi como un eco distante. Al mirar por la ventana, el bullicio de la vida cotidiana pareció perder relevancia frente al gran desafío que enfrentaba. Clara inhaló profundamente, sintiendo la brisa fresca como una señal de que el cambio estaba por llegar. Sin embargo, justo cuando iba a salir, un nuevo mensaje llegó a su dispositivo. Se detuvo, el corazón latiéndole con fuerza. Las palabras eran cortas pero impactantes. Sé lo que estás buscando. Si quieres respuestas, ven a la calle del río a las 9. Clara lo pensó un momento. Era un riesgo, pero después de todo, había decidido que había llegado el momento de enfrentar su historia sin miedo. Mientras se adentraba en la noche, un atisbo de inquietud rompió su concentración. ¿Podría ese encuentro llevarla más cerca de la verdad, o sería el inicio de su perdición? Con cada paso, Clara sabía que la historia que había comenzado a desentrañar pondría a prueba sus límites de forma que jamás imaginó. El destino acechaba a la vuelta de la esquina y su nueva búsqueda apenas comenzaba. Un temor latente amenazaba con disrumpir la determinación de Clara mientras aceleraba su paso hacia la calle del río. Se esforzaba por sofocar las dudas que brotaban en su mente, recordando que había decidido dejar atrás el miedo. No era la primera vez que se encontraba en una situación tensa, pero esta era diferente. Había en juego algo más que su propia vida. La verdad la esperaba, y con ella la posibilidad de comprender el legado que había arrastrado durante años.
La oscuridad de la noche se cernía sobre la ciudad como un manto. Las luces parpadeantes de las calles se reflejaban en los charcos, creando un escenario casi surrealista. Clara giró la esquina, su corazón acelerado, cada latido resonando como un tambor de guerra en su pecho. La mente trabajaba a toda velocidad, revisando cada detalle que había recopilado, nombres, lugares y conexiones que podrían revelarse determinantes en su búsqueda de respuestas. Al llegar a la dirección indicada, se detuvo frente a un pequeño café. Un punto de encuentro poco convencional, pensó. A través de la ventana pudo distinguir a una figura masculina que la observaba con intensidad. Se sentó a la mesa indicada, su mente entrelazando su decisión de arriesgarse y la necesidad de volver a casa con las manos vacías. «Creí que no vendrías», dijo el hombre, con una voz que denotaba seguridad y desafío al mismo tiempo. Clara lo estudió, buscando pistas en su expresión. No había nada familiar en él, pero su mirada culpaba a Clara por lo que ella había decidido no aceptar de inmediato. No podía confiar en nadie. Su voz era firme al responder, buscando mantener el control. «¿Quién eres y qué sabes sobre mi padre?» «Mucho más de lo que imaginas, pero antes de revelar información, necesito saber si estás dispuesta a arriesgarlo todo. Esto no es un juego». Las palabras lo situaron en un nuevo rayo de claridad. Clara enfrentó la posibilidad de entrar en un mundo prohibido, donde las sutilezas escapaban al control de quienes querían conocer la verdad. En su interior se forjaba un deseo intenso de entender, no solo por ella, sino por los dos pequeños ojos que la esperaban en casa. «No tengo miedo», respondió con determinación, cada palabra forjando su nuevo yo. Con un gesto, el hombre desplegó un par de documentos sobre la mesa. Clara se inclinó hacia adelante, absorbiendo cada palabra. Relatos de traiciones, alianzas y oscuros secretos del pasado que conectaban a su padre con figuras que nunca había imaginado. Cada frase desenmascaraba la complejidad de la vida que había liderado, iluminando las razones detrás de sus decisiones y finalmente su caída. Mientras el hombre hablaba, Clara sintió que los cimientos de su percepción empezaban a resquebrajarse. La historia de su padre comenzaba a tomar un matiz que nunca había considerado. ¿Era su legado una herencia de valor o simplemente una cadena de pecados? Las dudas surgían a cada instante, retando su impulso de seguir adelante. Se sentía atraída por la idea de que poseía un poder escondido en sí misma, capaz de desenterrar verdades que la sociedad había desestimado. En aquel momento de revelación, rememoró el potencial que había descifrado de su vida, la lucha que había luchado por sus ideales. Podía ser más que una sombra de su padre, podía convertirse en la arquitecta de su propia narrativa. Pensamientos contradictorios arrasaban su mente mientras el hombre terminaba de hablar. Clara se dio cuenta de que lo que buscaba no era solo entender a su padre, sino también la esencia de lo que significaba ser Clara, una caravana. Vida llena de implicaciones, un deseo insaciable de descubrir cómo volverse una mujer fuerte no a pesar de su legado, sino a través de él. Sin embargo, antes de que pudiera ahondar más en sus emociones, el hombre miró su reloj y se levantó con una urgencia inesperada. «Debemos movernos, ellos saben que estás aquí». El sobresalto la tomó por sorpresa, llevando la adrenalina por su cuerpo. Clara había despertado al mundo de la información peligrosa y, en consecuencia, a quienes deseaban proteger sus secretos a toda costa. Con el aliento entrecortado por la incertidumbre, se levantó. El camino que había decidido tomar la empujaba hacia un horizonte oscuro y desconocido, pero, por primera vez, esa oscuridad no la asustaba. Mientras se marchaba del café con su nuevo aliado a su lado, la incertidumbre ganó un nuevo matiz. ¿Habría en esas sombras respuestas que la llevarían a la verdad sobre su padre, o la arrastrarían más profundamente a un abismo del que no podría escapar? Pronto lo descubriría, pues el verdadero desafío apenas comenzaba. Clara caminó rápidamente, sus pies resonando sobre el pavimento húmedo, mientras las luces de la ciudad parpadeaban a su alrededor. La urgencia del momento la empujaba a seguir adelante, pero su mente no podía dejar de atormentarse con las preguntas que ahora surgían a cada paso. ¿Quién era realmente su padre? ¿Qué había hecho que la justicia lo marcara como traidor?
A su lado, el hombre que había revelado la oscura historia de su familia mantenía un ritmo constante, sus ojos escaneando el entorno, revelando la preparación que en ella comenzaba a gestarse. Clara sintió en su interior un impulso nuevo, el deseo de no ser solo la hija de un hombre caído, sino de tomar las riendas de su propia existencia. Cada segundo parecía ser un regalo y una amenaza al mismo tiempo. ¿Por qué estás tan seguro de que ellos vendrán por mí?, preguntó Clara, sintiendo cómo su interés comenzaba a superar su temor. El hombre se detuvo un momento, volviéndose hacia ella con una intensidad que le heló la sangre. Porque conocen el camino que estás tomando. No solo se trata de tu padre, Clara, hay mucho más en juego. Debes aprender a moverte en la penumbra, a no dejarte guiar por las emociones, sino por la lógica. Durante años, ellos han jugado un juego complicado. Tú también debes ser capaz. Las palabras cayeron sobre ella como un reto. La invitación a un mundo de sombras y estrategias resonó con la parte de ella que siempre había deseado empoderarse. Clara reflexionó brevemente sobre cómo su vida había estado marcada por decisiones tomadas por otros. Ahora tenía en su mano la opción de decidir por sí misma. Mientras se adentraban en un callejón oscuro, el hombre se detuvo y le entregó un pequeño dispositivo de comunicación. Esto te permitirá comunicarte si necesites ayuda. Recuerda, no puedes simplemente confiar en quien tú quieras. Aquellos que te rodean podrían ayudar o traicionar. Cada movimiento cuenta. Debes ser cuidadosa en lo que compartes. Clara asintió, sintiendo el peso del dispositivo en su mano. Era un símbolo de responsabilidad, una herramienta que, en su juventud, jamás hubiera imaginado poseer. Sin embargo, la carga del conocimiento y la posibilidad de traición la asustaban y la alentaban simultáneamente. Al avanzar, se preguntó por las habilidades que podría descubrir en sí misma. Había sido madre, trabajadora y luchadora, pero el desafío ahora era muy distinto. La ambigüedad de su camino la llamaba a adentrarse en un terreno desconocido, donde necesitaba adaptarse rápidamente, descubrir un nuevo tipo de fortaleza. «Soy más capaz de lo que creo», murmuró para sí, sabiendo que debía recordar esas palabras en los momentos oscuros que podrían venir. Con cada paso que daban, las inseguridades eran reemplazadas poco a poco por una resolución férrea. Clara empezó a visualizar su objetivo. No solo quería perseguir la verdad sobre su padre, sino también desentrañar quién era ella más allá de su legado. Las revelaciones del pasado se entrelazaban con la búsqueda de su identidad en el presente. Cada respuesta podría ser la chispa que encendiera su verdadero potencial. Mientras se adentraban más en la noche, una sombra se movió abruptamente. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. El hombre se detuvo, colocando un dedo sobre sus labios en un gesto de silencio. Aquel momento se volvió un punto de quiebre. ¿Invadiría el miedo su nueva determinación o podría utilizar la adrenalina como un combustible para su próximo movimiento? Pronto se daría cuenta de que ese cruce de caminos no solo definiría su búsqueda de la verdad sobre su padre, sino también el futuro que deseaba construir para ella y sus hijos. La oscuridad no sería su enemiga, sería su aliada en el descubrimiento de su nueva identidad. La tensión se concatenó en el aire, inminente y palpable. Un pensamiento cruzó su mente. ¿Estaría preparada para el verdadero desafío que acechaba en la oscuridad? Estaba a punto de averiguarlo. La noche apenas empezaba. El silencio se hizo denso a su alrededor mientras Clara luchaba contra el impulso de retroceder. Su mente se llenó de imágenes, su vida anterior, tranquila, predecible y segura. Pero en ese instante, esas imágenes se desvanecieron, como humo en el viento. La nueva realidad que estaba a punto de enfrentar la llamaba desde las sombras. Sintió cómo el desafío comenzaba a tomar forma, como un rompecabezas cuyas piezas esperaba unir. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó en un susurro a su compañero, la determinación brotando en su voz. Su pregunta era tanto una búsqueda de liderazgo como una afirmación de su creciente confianza. El hombre hizo un gesto, instándole a seguirlo. Con cada paso que daban, su corazón latía con más fuerza. La adrenalina corría por sus venas, empujándola hacia adelante, como si la oscuridad misma la impulsara a actuar. Era evidente que el camino hacia su propio crecimiento no sería fácil, pero la sensación de estar viva resultaba embriagadora. Al llegar a una esquina, el
Hombre se detuvo nuevamente, su rostro sombrío. Clara podía sentir la tensión en el aire. Era una presión que, aunque incómoda, la hacía más consciente de sí misma. Su mente empezó a trazar un plan. Tenía que aprender, absorber cada consejo, cada gesto, para convertirse en algo más que una simple actriz en el drama de su vida. Quería ser la protagonista. Mientras esperaban, observó los rostros que pasaban. Había una vida en cada uno de ellos, historias escondidas que podía descubrir. La empatía brotó en su interior. Quizás su conexión con el mundo no se limitaba a desentrañar la verdad de su padre. Tal vez se trataba de conectar con los demás, de dejar de ser un espectador y convertirse en un agente activo de su propia narrativa. De repente sintió una punzada de inseguridad. El hombre le dirigió una mirada fija. Debes aprender a escuchar, Clara. Los detalles pueden ser cruciales. Las personas suelen revelar más de lo que creen. Ese consejo se grabó en su mente. Comenzar a observar, no solo a las personas, sino a sus propias reacciones. ¿Era posible que parte de su evolución personal y profesional dependiera de la capacidad de adaptarse y entender su entorno? Decidieron continuar. Clara se sintió más alerta, como si su mente estuviera en un estado de preparación constante. Cada paso era un paso hacia la transformación, hacia el descubrimiento de las habilidades que llevaba dentro, aún sin saberlo. Otra esquina, otra desviación. La tensión aumentaba, pero también su resiliencia. Se dio cuenta de que, aunque el miedo la acompañaba, no podría permitir que la paralizara. Su historia no iba a escribirse sin más. Ella tenía el poder de dirigir su propio destino. Al propio tiempo, la pregunta persistía. ¿Acaso sería suficiente con la fortaleza interna que recién comenzaba a desarrollar? Era un dilema que empezaba a cobrar vida en su mente, mezclándose con el deseo de enfrentarse a la sombra de su padre. Su interlocutor la sacó de su ensoñación. Te enfrentarás a decisiones difíciles. Algunos caminos exigirán sacrificios que todavía no estás dispuesta a hacer, pero eso es parte de crecer, de brillar. Las palabras lo decían todo, y en un instante una idea nueva surgió. ¿Qué pasaría si, en lugar de tratar de escapar del legado familiar, decidiera enfrentarse a él directamente? Si en vez de ocultarse tras sombras ajenas, se convertía en su propia luz. Cada información recopilada, cada conversación, cada entrega de confianza hacia sí misma serviría de plataforma para su metamorfosis. Mientras emprendían la nueva ruta, avistó un edificio en ruinas al fondo, una metáfora de su vida. Aunque se había desmoronado, aún podía ser habitada. Quizás los escombros podían convertirse en una fortaleza renovada. Su propósito empezaba a afianzarse. Este viaje era una mezcla de autoexploración y una búsqueda del respeto que sentía que le habían arrebatado. A medida que se acercaban a la entrada del oscuro edificio, el corazón de Clara se disparó de emoción y miedo. La pregunta, que resonaba ahora en su mente, era más directa. ¿Sería capaz de afrontar el caos que se ocultaba tras esas puertas? La tensión se hacía palpable, adentrándola más en lo desconocido, más allá de límites que jamás había imaginado. Hasta que una figura emergió de las sombras, y Clara se dio cuenta de que su vida, tal como la conocía, estaba a punto de cambiar para siempre. Clara respiró hondo mientras la figura se acercaba, cada paso resonando en el eco del espacio vacío. Era un hombre mayor, su rostro surcado por líneas que narraban un sinfín de historias. Sus ojos cruzaron la penumbra y se encontraron con los de Clara, un desafío silencioso que pareció captar sus temores más profundos. ¿Buscas algo?, preguntó él, su voz grave calmada, pero tensa como un arco a punto de liberar. Clara sintió que cada palabra se convertía en un peso. Este encuentro, tan inesperado, podía ser la oportunidad que había estado esperando. A medida que intercambiaban miradas, su mente se llenó de preguntas. ¿Cómo había terminado aquí? ¿Era posible que este hombre supiera algo sobre el pasado de su padre? Sin embargo, una parte de ella dudaba, como si cada respuesta la arrastrara más hacia el abismo de la incertidumbre. La voz del hombre interrumpió sus pensamientos. Tú
Tienes el aire de alguien que ha venido a buscar respuestas. Pero no todas las respuestas son las que deseas. Las palabras lo golpearon como un balde de agua fría. Clara sentía que estaba al borde de un precipicio. Este era el momento de tomar decisiones, de exponer su vulnerabilidad al mundo o de encubrirse tras una fachada más. ¿Podía permitir que su búsqueda la condujera a un lugar peligroso, incluso potencialmente arriesgado? Sin poder evitarlo, sintió que las inseguridades comenzaban a asomarse, pero se negó a darles poder. La determinación que había comenzado a encenderse en su interior se avivó con fuerza. Ella no llegó allí para perder la oportunidad de comprender su historia. En su crecimiento personal, el conocimiento era una herramienta que podría usar. «Estoy dispuesta a descubrir la verdad, cueste lo que cueste», respondió, su voz temblando, pero firme. El anciano arqueó una ceja, como si evaluara la sinceridad de su declaración. «La verdad es un arma de doble filo. Te puede liberar, sí, pero también puede atar a cadenas que nunca imaginaste». Clara entendía el riesgo que implicaba, pero la visión de lo que podría encontrar la empujaba hacia adelante. Había pasado tanto tiempo buscando respuestas mientras permanecía a la sombra de su legado. Era momento de arrojar luz sobre la oscuridad que había consumido su vida. «Estoy lista», afirmó, aunque en el fondo el miedo retumbaba. Ahora se encontraban en una balanza, la valentía en un lado y la inseguridad en el otro. La figura frente a ella asintió lentamente, sus ojos destilando un conocimiento profundo y vasto. «Si estás lista, necesitarás prepararte para lo que vendrá. La verdad no perdona». Mientras él regresaba a las profundidades del edificio, Clara se armó de valor. Sus pensamientos danzaron entre el desafío y el compromiso. Cada paso dentro de aquel lugar era un viaje hacia el autodescubrimiento. Todo lo que había pasado antes la había llevado hasta allí. La angustia, la rebelión y el deseo de cambiar su narrativa. Siguió al hombre, su mente acumula estrategias. Tendría que escuchar más, observar a su alrededor, no solo a él, sino a su nuevo entorno. Comprender las dinámicas que jugaban a su favor y en su contra. La vida empezaba a transformarse en un juego de ajedrez, donde cada movimiento contaría, donde cada decisión definiría su esencia. Al penetrar más en la oscuridad del edificio, sintió el peso del legado familiar que la seguía, pero lo convertía en motivación. Sería su propia protagonista, el hilo conductor de su historia. Cuando iban a cruzar la siguiente sala, el hombre se detuvo y la miró. «Pronto conocerás a otros, pero no todos serán amigos. La verdad tiene muchos rostros, y algunos no son lo que parecen». Las palabras despertaron un nuevo temor. Clara experimentó un espasmo de inquietud. Su visión del futuro comenzó a tomar forma, como un rompecabezas cuya imagen final aún era un misterio. Lo que estaba a punto de descubrir podía cambiarlo todo. Cada interacción contaba. Cada verdad, sin importar cuán dolorosa, la llevaría un paso más cerca de convertirse en la mujer que siempre quiso ser. No podía dar marcha atrás. Mientras se adentraban más, comprendió que había mucho más en juego. La búsqueda de su identidad personal no solo implicaba enfrentarse a la sombra de su padre, sino también desentrañar su capacidad para lidiar con la traición y la lealtad. El sonido de un telón cayendo resonó en su mente. Estaba llegando el momento de enfrentar a aquellos que podrían llevarla a comprender la esencia de su legado. La tensión se incrementaba a cada paso. ¿Estaría realmente lista para las consecuencias de descubrir la verdad o sucumbiría a garras familiares inesperadas? A medida que se adentraban en la penumbra, Clara se dio cuenta de que el verdadero desafío apenas comenzaba, pues el caos que estaba a punto de enfrentar podía ser su salvación o su condena. Clara avanzó con determinación en la penumbra, y con cada paso que daba, el eco de su decisión resonaba más fuerte en su mente. La atmósfera se tornaba densa, y cada rincón oscuro parecía ocultar secretos que podrían definir su destino. Estaba allí, al borde del abismo, lista para confrontar tanto su historia familiar como los fantasmas que lo acompañaban.
El anciano se detuvo frente a una puerta entreabierta, su mirada fija en Clara. «Este es nuestro destino», dijo señalándola con un gesto casi ceremonial. «Pero recuerda, lo que encuentres aquí no solo revela verdades sobre otros, también expondrá tus propios miedos». Clara sintió una oleada de inquietud recorriendo su ser, pero la angustia se transformó rápidamente en coraje. Había estado atrapada en el ciclo de la inseguridad durante demasiado tiempo. La idea de saber quién era realmente la empujaba con fuerza. Después de toda una vida lidiando con su identidad confundida y el peso de un apellido venerado, estaba lista para tomar las riendas de su propia narrativa. Cuando cruzaron la puerta, una sala amplia se desplegó ante ella. Los muros dejaban entrever la historia de un lugar dar había sido una base secreta, llena de artefactos familiares y viejas fotografías, un archivo de memorias. Su corazón latía aceleradamente al ver instantáneas que posiblemente contenían momentos que había estado deseando descubrir. La figura de su padre, con una sonrisa que se le hacía casi desconocida, se encontraba en varias de ellas. Clara negó con la cabeza, obligándose a centrarse. El anciano la observaba, como si pudiera leer cada emoción en su rostro. «Aquí es donde muchos han dejado de buscar por miedo. Pero tú no lo harás», afirmó, sin titubear. Su afirmación la liberó. Clara empezó a examinar a su alrededor, buscando entre las sombras de esos recuerdos. Una parte de ella temía el resultado, pero otra parte, más fuerte, se sentía atraída hacia las preguntas que nunca había podido formular. Recordó noches de estruendosas discusiones en la mesa familiar, momentos cargados de incertidumbre que la habían llevado a crear una imagen distorsionada de su pasado. Mientras recorría las paredes cubiertas de polvo, Clara encontró un viejo diario, medio oculto entre las páginas desvanecidas de una historia. Sus manos temblaban al abrirlo, sintiendo que cada palabra podía contener la clave de su presente y futuro. Lo que estaba a punto de descubrir era como zambullirse en aguas turbulentas. La incertidumbre la llenaba de temor, pero también de un destello de expectativa. Se sentó, absorta en lo que podría representar, y comenzó a leer. Las confesiones en las páginas desnudaban secretos que ella había ignorado durante años, decisiones equivocadas, amistades traicionadas y promesas rotas. Por un momento, Clara sintió la tentación de cerrar el libro. ¿Y si era demasiado doloroso? Pero esa misma voz que la había llevado hasta allí la empujaba a continuar. No podía dar marcha atrás ahora. La decepción y el dolor de su legado estarían ahí, independientemente de si elegía ignorarlos. La verdad, musitó en voz baja, es lo único que puede liberarme. Con cada palabra que absorbía, sentía una conexión más fuerte con su historia. Era un diálogo entre generaciones, un eco muy presente que la abrazaba. Las decisiones de su padre resonaban en sus propias vivencias, unas elecciones que podrían haberla llevado por un camino distinto. Al cerrar el diario, una línea resuena en su mente, transformándose en un mantra personal. Debía cambiar el guión. Estaba dispuesta no solo a comprender la historia, sino a reescribir la suya. Esa conexión podría ser su brújula en un laberinto de confusiones, pero mientras su resolución crecía, una sensación nueva de inquietud se encendió al notar una sombra detrás de ella. Se volvió y miró, pero el anciano estaba fuera de su vista, perdido en la penumbra. Clara susurró, una voz desde lo más hondo del pasillo. La verdad tiene muchos rostros y no todos son amistosos. El corazón le dio un vuelco. La indagación de su pasado ahora se tornaba en una presión palpable. ¿Quién estaba observándola? Sabía que cada decisión que tomara a partir de ese momento no solo afectaría su futuro, sino que también podría desencadenar consecuencias imprevistas. Clara se rotó para afrontar las sombras que la rodeaban. Ya no podía dar marcha atrás. La búsqueda no solo era sobre su padre, sino sobre la mujer en la que estaba destinada a convertirse. ¿Qué más tenía por descubrir? ¿Qué obstáculos se interpondrían en su camino hacia la verdad y la autocomprensión cuando lo que antes parecía como una promesa de libertad se tornaba en una complejidad peligrosa? Cada paso hacia adelante era un paso hacia lo desconocido. La tensión se multiplicó, y Clara sintió que estaba a punto de cruzar un umbral que cambiaría todo lo que conocía. ¿Estaba realmente preparada para enfrentar las verdades que la esperaban? ¿O el legado de su familia y los secretos ocultos la consumirían?
Mientras sostenía su resolutiva determinación, el eco del futuro resonó en su mente, dejando claro que el verdadero viaje apenas comenzaba. Clara se sintió transformada al observar el rostro del anciano, cuya presencia emanaba sabiduría y advertencias. Era el momento de enfrentar el vértigo de su búsqueda. La verdad se dibujaba como una esfera frágil y peligrosa ante ella. Cruzar aquel umbral significaba aceptar la realidad compleja de su legado, y su mente se agolpaba de preguntas y temores. Desplegando una determinación renovada, Clara se adentró en la sala repleta de memorias, impulsando su curiosidad mientras el ambiente oscuro parecía testigo de su valentía. Cada objeto, cada sombra, eran recordatorios tangibles de un pasado que anhelaba desenterrar. Comenzó a examinar minuciosamente aquellas piezas de historia, y un cuadro en la pared, deteriorado por el tiempo, la atrapó. Era una fotografía de su padre, rodeado de hombres que parecían reír y compartir secretos. Sin embargo, lo que antes parecía una escena de júbilo, ahora se convertía en un recordatorio sombrío de la dualidad en que había vivido. El anciano interrumpió sus pensamientos, acercándose y posando una mano en su hombro. Debes comprender, Clara, que la verdad no siempre busca liberarte. A veces es una carga que debes llevar, dijo con voz grave. Sus palabras resonaron en su interior como un eco distante. Clara le miró a los ojos y en una fracción de segundo conoció la profundidad de su advertencia. Sin embargo, la lucha interna que había acechado su vida la instaba a continuar. Había llegado hasta aquí y sabía que, independientemente del precio, necesitaba descubrir la esencia de aquel legado que había llevado a cuestas. Y así, Clara empezó a forjar conexiones entre las revelaciones del diario y las imágenes que se presentaban ante ella. Su mente se agudizaba mientras aquellas realidades ocultas empezaban a encajar como piezas de un rompecabezas. Comprendió que la deslealtad de su padre había creado una constante de sufrimiento, pero también una posible redención. Con cada descubrimiento, Clara sintió que una capa de inseguridad se caía, dejando a la vista una mujer más fuerte, más dispuesta a tomar el control de su historia. Los hombres sonrientes en la fotografía al lado de su padre eran, en realidad, representaciones de los monstruos que había enfrentado en su vida profesional, vestigios de la mafia que habían influido directamente en su andar. Su legado estaba íntimamente ligado a una historia de traición, pero también de supervivencia. Decidió que no solo heredaría las sombras, también abrazaría la luz que había nacido de la lucha. Cerrar el diario despertó en ella una resolución palpable. Aquellas verdades difíciles se convertirían en combustible para su propia historia de superación. No dejaré que el miedo controle mi futuro, se dijo, su voz resonando con firmeza en el silencio de la habitación. El anciano la observaba con una mezcla de aprobación y respeto en su mirada. «Has elegido el camino correcto, estoy orgulloso de ti», murmuró. Sus palabras fueron un bálsamo que fudaba aún más su determinación. Mientras la noche se cernía sobre el edificio, Clara sintió que debía actuar. Una estrategia se formó en su mente y cada pensamiento la impulsaba hacia adelante. La búsqueda de los hombres de la fotografía no era solo una misión para desenredar su historia familiar, sino una oportunidad para demostrar que ella podía ser más que su legado. Al salir del edificio, un fresco aroma nocturno la envolvió, llevando consigo el peso de una carga compartida y revelando nuevos horizontes. El camino hacia adelante no sería fácil, pero Clara estaba decidida. Su transformación era cada vez más evidente y la confianza comenzaba a brotar en sus interacciones. La mafia, que había sediado sus pasos durante tanto tiempo, se convertiría en su objetivo, pero esta vez con valentía y propósito. Iba a utilizar el conocimiento que había adquirido para cambiar su vida e inspirar a sus hijos a construir un futuro alejado de sombras. Mientras avanzaba hacia adelante, la imagen de Miguel y Sofía le llenó de propósito. Su lucha no solo era por ella, era por ellos. Clara se sentía decidida no solo a enfrentar sus propios demonios, sino a dotar a sus hijos de herramientas que les permitieran combatir sus propios miedos y construir un legado libre de cadenas. Fue en ese instante de claridad cuando comprendió la importancia de su historia más allá de su pasado. Era un llamado a la acción, un reto a convertirse en la arquitecta de su vida.
La búsqueda de la verdad sería la base de su batalla, y su viaje hacia el empoderamiento apenas comenzaba. A medida que su resolución se alzaba como un faro dentro de la tormenta, Clara se dirigió hacia el horizonte. El futuro no le intimidaba más, era ahora un campo de posibilidades. La búsqueda de respuestas era una travesía que había decidido emprender, y reconocer su legado se había convertido en el primer paso hacia la libertad. Con una sonrisa en el rostro y una sonrisa ardiente en el corazón, Clara supo que su momento había llegado. Había alcanzado un estado de confianza que jamás soñó posible, y, a pesar de los desafíos que pudiera enfrentar, se sentía lista para conquistar cada uno de ellos. Había logrado no solo una nueva identidad, sino un nuevo propósito: ser la heroína de su vida, forjando finalmente su propio destino. No esperes un segundo más para compartir tu reacción. Suscríbete de inmediato a nuestro canal para no perderte las historias emotivas exclusivas que transforman vidas. Deja un me gusta ahora mismo, porque tu apoyo alimenta el algoritmo y nos permite seguir creando contenido impactante. No dudes en comentar tus teorías sobre el desenlace, porque cada opinión cuenta. Y recuerda, comparte este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo.